Eran las 18:17 de un jueves cualquiera cuando la vi entrar con él al Hotel Cataluña de la Gran Vía. No me lo contaron. No fue una sospecha. No fue un mensaje escondido en el móvil. La vi. Con mis propios ojos. Con la misma bufanda que yo le regalé en Navidades. Riéndose. Tocándole el brazo. Caminando como quien va a algo que ya tiene ensayado. Como si no importara que justo al otro lado de la ciudad yo estuviera preparando la cena para los dos. ¿Cómo llegué ahí? Esa es la parte más jodida. Porque ni siquiera estaba buscándola. Fue casualidad. El tipo de casualidad que solo ocurre cuando algo tiene que romperse. Había quedado con un cliente en una cafetería cercana para una firma de papeles, pero el hombre se retrasó. Así que me acerqué al kiosco de la esquina a comprar tabaco, giré la cabeza, y ahí estaban. Ella y él, entrando por la puerta giratoria del hotel, como si fuera su rutina de todos los jueves. No reaccioné. Me quedé quieto, con el mechero en la mano, como un idiota. Me temblaba el párpado. El tipo era más joven, más alto, iba con americana de estas que no se abrochan. No era guapo, pero tenía esa seguridad asquerosa de los que saben que van a follar. Pensé en seguirlos, en entrar detrás. Pero no lo hice. No por miedo, sino por orgullo. Porque ya estaba claro. No había ninguna duda que confirmar. En ese momento no necesitaba ver más. El puñal ya estaba bien metido. Volví a casa sin decir nada. Ni a ella, ni a nadie. Apreté los dientes, cociné la puta cena como un autómata, puse la mesa, y cuando ella llegó 2 horas después diciendo que se alargó la reunión con Carmen, solo asentí. Me besó la mejilla, se fue a la ducha. Yo no la miré. No dije nada. No esa noche. Ahora dime tú qué haces con eso. No tienes pruebas. Solo tu vista. No puedes contarle a tus amigos porque te mirarían con esa cara de ya te lo dije. No puedes decírselo a tu madre porque se pone mala. Y a ella tampoco puedes gritarle en ese momento. Porque no es una discusión. Es algo peor, es saber que ya no estás en la misma historia. Que ella vive otra, con otro, y tú eres solo un personaje secundario que no se ha enterado de que su papel terminó hace tiempo. Pero claro, no soy idiota. Lo siguiente fue pensar. Observar. Medir. Sin actuar aún. Porque si me iba a vengar de esto, si iba a terminar mi matrimonio, lo haría con precisión. Nada de rabietas, nada de lloriqueos. Esto se lo iba a cobrar. Con intereses. Porque hay cosas que no se perdonan. Y hay otras que, simplemente, se devuelven. La noche siguiente, hice lo que nunca había hecho en 11 años de matrimonio, le mentí. Le dije que me habían cambiado el turno en la oficina y que saldría más tarde. Ella ni levantó la vista del portátil. Dijo vale y siguió con lo suyo, como si yo ya no tuviera peso en su rutina. Esa indiferencia me dio el empujón que me faltaba. Preparé todo para seguirla. Llevaba semanas sintiéndome como un extraño en mi propia casa, pero ahora necesitaba ver hasta dónde había llegado esta farsa. Cogí un coche de alquiler, para no levantar sospechas si se fijaba en que mi coche estaba cerca de donde fuera, y me aposté a 2 calles de donde ella decía que trabajaba por las tardes. Sabía que no iba a ir a ninguna oficina. Me senté a esperar sin prisa, con el móvil en modo avión y la cabeza dando vueltas como si estuviera organizando un puzzle con piezas mojadas, intentando encajar todo lo que venía sintiendo desde hacía meses y que ahora tenía que enfrentar sin opción de huida. Pasaron 53 minutos exactos hasta que la vi salir. No iba sola. El mismo tipo del hotel. Iban caminando uno al lado del otro, pero esta vez ella llevaba el abrigo abierto, riéndose de algo que él dijo mientras le tocaba la espalda como si fuera un gesto habitual.
No tenían la tensión de algo nuevo, sino la comodidad de algo que ya llevaba tiempo ocurriendo. Me dolió más de lo que esperaba. No había besos, ni abrazos, ni gestos escandalosos, pero el lenguaje entre ellos lo decía todo. No hacía falta más. En ese momento confirmé lo que ya sabía, pero además me di cuenta de que yo había dejado de existir para ella mucho antes de que yo lo notara. No se escondían porque ya ni pensaban en mí. Yo era parte del pasado. Los seguí. Fueron caminando por calles tranquilas, sin prisas. Entraron a un bar de vinos en Lavapiés. No era un sitio discreto. Era de esos que tienen terraza con calefactores, decoración de revista y camareros que sonríen demasiado. Se sentaron al fondo, en una mesa contra la pared. Yo pedí una cerveza y me senté en la barra, lo más lejos posible sin perderlos de vista. No me reconoció. Ni siquiera miró alrededor. Estaba completamente centrada en él. Hablaron durante casi una hora. Él hablaba más que ella. Gesticulaba. Le mostraba algo en el móvil. Ella sonreía y asentía, se le notaba cómoda, relajada, casi feliz. Lo que más me jodió fue verla feliz. Conmigo ya no lo estaba desde hacía meses. Yo pensaba que era el trabajo, los niños, la rutina, pero ahora entendía que era la distancia que ya había metido entre nosotros sin avisar. Cuando se levantaron, se abrazaron. No un abrazo rápido. Fue largo, íntimo, como si no quisieran soltarse. Ella le dijo algo al oído. Él sonrió. Salieron caminando lento. Esta vez, no lo seguí. Ya no hacía falta. Volví al coche, conduje hasta un aparcamiento cerca del Retiro y me quedé ahí dentro casi una hora, sin poner música, sin hacer llamadas, sin llorar. Solo respirando fuerte, intentando que la cabeza no me explotara. Ya no se trataba de una sospecha. Era real. Mi mujer tenía otra vida. Y lo peor es que le gustaba. Esa noche no dormí. Me acosté cuando ella ya estaba en la cama, dándome la espalda como siempre. Fingí estar cansado. Ella fingió estar dormida. Ambos mintiendo. Al día siguiente fui al trabajo sin desayunar. No podía pensar con claridad. Me pasé la mañana viendo correos sin leerlos, contestando con frases que no significaban nada. A mediodía tomé una decisión. Ya no era tiempo de esperar. Ahora necesitaba saber todo. Porque si iba a desmontar esta mentira, lo iba a hacer desde dentro. Llamé a un colega que trabaja en temas de seguridad privada. Le pedí un favor, alguien discreto que pudiera seguirla durante una semana. Le dije que no quería fotos en la cama, ni vídeos humillantes, solo movimientos, direcciones, rutinas. Me dijo que en 48 horas tendría un informe preliminar. Le pagué por adelantado. Me dio igual el precio. Esa tarde llegué a casa antes que ella. Puse música, preparé la cena, hice todo lo que no hacía desde hacía meses. Cuando llegó, se sorprendió. ¿Me dijo todo bien? Le dije que sí, que solo tenía ganas de verla. Me abrazó. Fue el abrazo más falso que he recibido en mi vida. Durante los días siguientes actué como si no pasara nada. Era difícil, pero sabía que tenía que hacerlo. El sábado ella dijo que iba a pasar la tarde con su hermana. Yo sabía que era mentira. Salió a las 5. Yo la vi desde la ventana, la seguí con la mirada hasta que giró la esquina. Llamé al tipo del informe. Me dijo, está con el mismo de la otra vez. No están con la hermana, están en casa de él. Entraron a las 5:10. Él vive solo. Lleva viviendo solo desde hace 4 años. Me dio la dirección. Era en Arganzuela. Estuvieron ahí hasta las 8. Luego salieron juntos, cada uno por su lado,
como si fueran dos desconocidos. Me sentí como un idiota al colgar. El informe completo me lo entregó el martes. Era un resumen diario con todos los detalles. 5 días. 4 visitas al piso del tipo. Una salida al cine. 2 comidas fuera. No solo era sexo. También era conexión. Charla. Tiempo juntos. Parecía algo mucho más elaborado de lo que yo había imaginado. Y lo más jodido, llevaban haciéndolo desde hacía por lo menos 2 meses, pero él me dijo que era probable que fuera desde antes, solo que no tenía más registros porque yo empecé la vigilancia ahora. 2 meses como mínimo. 8 semanas. 56 días. ¿Cuántas cenas compartimos en ese tiempo? ¿Cuántas veces me dijo que estaba cansada, que no tenía ganas, que había tenido un día difícil? Y yo, como un imbécil, preparándole la comida, doblando la ropa, cuidando de los niños mientras ella se tiraba en el sofá diciendo que le dolía la cabeza. Esa noche volví a casa con el informe en el maletín. No le dije nada. Me senté a cenar con ella. Me preguntó por mi día. Le dije que normal. Me preguntó si quería ver algo en la tele. Le dije que sí, lo que ella quisiera. Vimos una película de mierda en Netflix mientras ella jugaba con el móvil. Yo solo pensaba en cómo decirle que ya sabía todo. Que se había acabado. Que no iba a discutir. Que no iba a rogarle. Pero no lo hice todavía. Porque la parte más importante aún estaba por llegar. El momento en que ella sintiera el mismo vacío que me dejó a mí. El momento en que todo lo que había construido a espaldas mías se le viniera abajo. Y no por celos. No por rabia. Por justicia. Porque si me traicionas, no me basta con saberlo. Quiero que lo sepas tú también. Quiero verte la cara cuando entiendas que ya no tienes el control. Y eso, todavía no había ocurrido. No me hacía falta más tiempo. Tenía los detalles, los horarios, las direcciones, las imágenes que el detective había conseguido de ellos entrando y saliendo del portal de ese tipo, con la misma naturalidad con la que ella pasaba por la puerta de nuestra casa. Ya no quedaban dudas. No había nada que explicar. Y sin embargo, yo quería escucharla, no para entenderla, sino para ver hasta dónde llegaba su capacidad de mentirme a la cara. Quería ver cómo reaccionaba cuando supiera que ya no tenía escapatoria. Esa noche elegí no dormir. Me quedé en el salón, con las luces apagadas, con el informe en la mesa, una botella de agua que no toqué, y la cabeza funcionando como una máquina vieja, con ruido, con calor, pero sin detenerse. Pensaba en los niños, en el piso, en las cenas, en los domingos que pasábamos con sus padres como si nada. Pensaba en cómo se había ido desconectando poco a poco mientras yo seguía esforzándome por mantener lo que quedaba. Y pensaba también en lo que iba a pasar cuando ella se sentara enfrente de mí y no tuviera dónde esconderse. El día siguiente era jueves, y sabía que a las 6 de la tarde ella solía volver de trabajar. Preparé todo para que no tuviera excusas ni interferencias. Me pedí el día libre en el trabajo. Dejé a los niños con mi madre, diciéndole que necesitaba hablar algo con Laura sin interrupciones. Cociné algo rápido, no por ella, sino porque no quería que tuviera ningún motivo para moverse del sitio cuando se sentara. Cuando escuché la llave en la puerta, me levanté del sofá y me senté en la mesa del comedor, con los papeles delante. Ella entró como siempre, dejó las llaves en la bandeja, colgó el abrigo, y me saludó desde el pasillo. Hola, ¿todo bien? Ven, siéntate, le dije sin levantar la voz. Ella se quedó parada unos segundos, me miró raro, pero no dijo nada. Se acercó a la mesa y se sentó enfrente mío. Miró los papeles sin tocarlos. Los reconoció. Era lista, y aunque no sabía el contenido exacto, el formato, el membrete y las fotos impresas la delataron.
Su cara cambió. No fue un cambio brusco, no se puso a llorar, no gritó, no buscó excusas de inmediato. Bajó la vista, respiró hondo, y se quedó en silencio. Esperé unos segundos. ¿Quieres explicarlo tú o prefieres que lea en voz alta? Pregunté sin moverme. Ella negó con la cabeza. No hace falta. Ya lo sabes, dijo, casi sin voz. No hubo ni una pizca de sorpresa en mí. Esperaba justo eso. Que no tuviera el valor de mentirme cuando todo estaba ya tan expuesto. Que se rindiera rápido, que no hiciera teatro, porque sabía perfectamente que ya no tenía escapatoria. ¿Desde cuándo? Unos 3 meses, respondió. ¿Solo 3? Más o menos. Al principio no era nada, pero después, no sé. No, sí sabes. No me jodas con que no sabes. Si entras a la casa de otro hombre 4 veces por semana, no es algo que se te escapa. Tienes razón. ¿Quién es? Un diseñador gráfico que conocí en un proyecto, en un evento de esos que hago para la tienda. Empezamos hablando de trabajo, nos vimos algunas veces, y un día simplemente, pasó. Me quedé mirándola. Quieta, sin llorar, sin esconderse, sin pedir perdón. Solo reconociéndolo como si fuera una falta menor. No entendía cómo podía hablarme así, con esa calma, con ese tono casi aburrido, como si estuviera admitiendo que se había olvidado de sacar la basura, no que había destrozado una familia. La rabia que sentía no era violenta. Era más parecida al asco. Porque la había visto desnuda, dormida, enferma, embarazada, y nunca imaginé que también la vería así, indiferente. Me costaba procesarlo, pero lo tenía claro. ¿Y ahora qué piensas hacer? No lo sé. Imagino que esto es el final, dijo. No. Esto no es el final. Esto es el principio de todo lo que viene ahora. No vamos a hacer como si esto fuera una conversación madura entre adultos civilizados. Tú me fallaste. Me traicionaste. Me mentiste durante meses. Y ni siquiera estás arrepentida. Ni siquiera lo intentas. Ella no dijo nada. Se quedó mirando el suelo, como si fuera más cómodo observar las baldosas que sostenerme la mirada. ¿Te enamoraste de él? No lo sé, respondió otra vez con la misma frase que ya no significaba nada. ¿Vas a seguir viéndolo? No creo, dijo sin convicción. Tienes claro que no hay vuelta atrás, ¿no? Lo sé. Bien. Entonces vas a hacer las maletas. Hoy. Te vas a ir a casa de tu hermana o de tu madre, donde quieras. Pero hoy mismo sales de aquí. No quiero que los niños estén cerca de esto. No quiero que vean cómo su madre se convirtió en una extraña. Ahí fue cuando su voz se quebró por primera vez. No lloró con fuerza, ni gritó, pero la escuché respirar hondo y decir algo que me pareció completamente inútil en ese momento. No quería que esto terminara así. ¿Así cómo? ¿Con la verdad encima de la mesa? ¿Con tu doble vida al descubierto? ¿Con un marido que hace 3 semanas te preparó una cena especial por nuestro aniversario sin saber que esa misma mañana estuviste con otro? No me jodas, Laura. Esto termina así porque tú lo quisiste así. Yo estaba aquí. Cada día. Aguantando tu distancia, tu frialdad, tus excusas. Y ni siquiera te diste el trabajo de esconderlo bien. Ella se levantó. Fue a la habitación sin decir nada más. Cerró la puerta. La escuché mover cosas, abrir y cerrar cajones, meter ropa en una maleta. No quise entrar. No me interesaba verla llorando ahora. No iba a consolarla. No iba a negociar. No había nada que arreglar. Había cruzado una línea. No por lo que hizo con el otro, sino por lo que decidió dejar morir entre nosotros.
Lo que mató no fue el sexo, fue la complicidad, el respeto, la confianza. Y eso no tiene arreglo. 30 minutos después salió con una maleta y el bolso colgado. Me miró antes de salir. ¿Les vas a decir algo a los niños? Solo que necesitas tiempo. Que vas a quedarte unos días con tu hermana. Lo demás lo hablaremos cuando estemos más tranquilos. Pero no creas que esto se va a quedar en silencio. No voy a cubrirte. No voy a protegerte. No soy tu cómplice. No lo fui, y ya nunca más lo seré. Ella asintió. Cerró la puerta sin hacer ruido. Y yo me quedé ahí, en la mesa, con los papeles aún delante, con el eco de su presencia desvaneciéndose en cada rincón de la casa. No sentí alivio. No sentí victoria. Sentí que algo se rompía adentro, despacio, sin sonido, como cuando un plato se agrieta y no lo notas hasta que se parte en dos al tocar la encimera. Así estaba yo. Entero por fuera. Destrozado por dentro. Y sin embargo, en paz. Porque por fin, todo estaba sobre la mesa. No fue algo impulsivo ni una rabieta tardía, y tampoco una explosión de ira de esas que duran una tarde y luego se diluyen. Fue una decisión tomada con calma, con la cabeza fría, mientras la casa todavía olía a su perfume y los cajones seguían medio vacíos por su salida apresurada. Tenía claro que no iba a vengarme rompiendo cosas, ni gritándole por teléfono, ni montando escenas delante de nadie, porque eso solo me habría dejado como el marido despechado que perdió el control. Yo quería algo distinto. Quería algo que pesara, que dejara marca, que le obligara a entender que sus decisiones tenían consecuencias reales, no emocionales, no abstractas, sino prácticas, visibles y difíciles de esquivar. Lo primero que hice fue revisar todo. Cuentas, recibos, contratos, correos antiguos, conversaciones guardadas, documentos que durante años habíamos manejado como algo compartido sin prestarles demasiada atención. No fue difícil, porque siempre fui el ordenado de los dos, el que guardaba las cosas por si acaso. Descubrí que muchas de las compras recientes relacionadas con su negocio las había hecho usando la cuenta común, incluyendo gastos que nada tenían que ver con la tienda. Viajes, comidas, entradas, incluso regalos que claramente no eran para mí ni para los niños. Todo estaba ahí, claro como el día, sin necesidad de interpretar nada. No sentí rabia al verlo. Sentí una especie de confirmación incómoda, como si una parte de mí ya supiera que aquello también iba a aparecer tarde o temprano. Llamé a un abogado al día siguiente. No uno cualquiera, sino uno recomendado por un compañero del trabajo, alguien acostumbrado a divorcios complicados, de esos que no se basan solo en emociones, sino en números, acuerdos y responsabilidades. Le expliqué todo sin adornos, sin dramatizar, como quien expone un problema técnico que necesita solución. Me dijo algo que se me quedó grabado: aquí no se trata de castigar, se trata de protegerte. Yo asentí, aunque en el fondo sabía que ambas cosas podían ir de la mano si se hacían bien. Le entregué copias de todo. Me explicó las opciones. Yo escuché con atención. Y decidí ir hasta el final. Mientras tanto, Laura empezó a escribir. Mensajes largos, confusos, mezclando disculpas con reproches, recuerdos bonitos con frases del tipo «esto no tenía por qué acabar así». No respondí. Ni una vez. No porque no tuviera nada que decir, sino porque ya lo había dicho todo. Cada mensaje suyo sin respuesta era parte de lo que yo necesitaba que ocurriera. El silencio, cuando no es evasión sino decisión, pesa más que cualquier discusión. 2 días después, hablé con sus padres. No para humillarla, ni para contar detalles morbosos, sino para informarles de que Laura ya no vivía en casa, de que estábamos en proceso de separación y de que los niños seguirían conmigo por el momento. Su madre lloró. Su padre se quedó callado. No preguntaron demasiado.
Creo que en el fondo entendieron más de lo que dijeron. No añadí nada más. No hizo falta. El silencio volvió a hacer su trabajo. Luego vino la parte más directa. Envié un correo a la gestoría que llevaba las cuentas de su negocio, informando de que, hasta nuevo aviso, cualquier movimiento relacionado con cuentas compartidas debía ser autorizado por ambos. No lo hice a escondidas. Lo hice con copia para ella. Fue una forma clara de decirle que ya no tenía acceso libre a lo que durante años había dado por hecho. Ese mismo día me llamó, nerviosa, preguntando qué estaba pasando, diciendo que eso iba a afectar a su trabajo. Le respondí con la misma calma con la que había tomado la decisión. Afectará a lo que tenga que afectar. Igual que tus decisiones afectaron a nuestra casa. Colgué antes de que pudiera decir nada más. No paré ahí. Cambié las contraseñas de todo lo que estaba a mi nombre. Revisé los seguros, las suscripciones, los servicios que pagábamos juntos. Separé lo que era mío de lo que ya no debía ser compartido. No por egoísmo, sino por coherencia. No se puede traicionar a alguien y luego seguir disfrutando de la estructura que ese alguien ayudó a construir. Eso no es justicia, es comodidad. La parte más dura fue cuando decidí hablar con el tipo. No lo busqué para pegarle ni para insultarlo, sino para dejar claro que no iba a fingir que no existía. Conseguí su número a través del informe. Le escribí un mensaje corto, directo, sin amenazas. Soy el marido de Laura. Sé quién eres. No espero disculpas. Solo te informo de que esto ya no es un juego. Me respondió al cabo de una hora, con un texto largo, torpe, intentando justificarse, diciendo que no sabía que las cosas estaban tan mal entre nosotros, que nunca quiso hacer daño. No le contesté. Ya había hecho lo que quería. Plantar una incomodidad que no se va con un bloqueo ni con un lo siento. Desde ese día, dejó de aparecer en la vida de Laura con la misma tranquilidad. Lo supe por ella misma, semanas después, cuando me lo reprochó con rabia. Le escribiste. Lo arruinaste todo. No. Eso lo hiciste tú. Yo solo encendí la luz. La venganza no fue un gran gesto ni una escena espectacular. Fue un conjunto de decisiones pequeñas, constantes, legales, difíciles de revertir. Fue quitarle la red sin empujarla al vacío. Fue obligarla a caminar sola por un terreno que hasta entonces había compartido sin preguntarse demasiado quién lo sostenía. Cuando finalmente se dio cuenta de que su vida ya no era cómoda, de que el piso ya no era suyo, de que el dinero ya no fluía igual, de que la gente empezaba a mirarla distinto, fue cuando entendió que aquello no había sido una discusión de pareja, sino una ruptura real. Me lo dijo en una de nuestras últimas llamadas antes de cortar casi todo contacto. Nunca pensé que llegarías tan lejos. Nunca pensé que llegarías tan lejos tú, le respondí. No sentí placer al colgar. No levanté el puño ni sonreí satisfecho. Sentí algo más parecido a la tranquilidad. La tranquilidad de saber que no me había quedado quieto, que no había tragado con todo, que no había permitido que la historia se contara solo desde su lado. La venganza, al menos la mía, no fue destruirla, sino reconstruirme sin ella, dejando claro que no todo se perdona, y que no todo se paga con lágrimas. El jueves por la tarde sonó el timbre. No era una sorpresa. Ya me lo había advertido esa misma mañana con un mensaje que decía que necesitábamos hablar sin intermediarios, sin abogados, sin reproches, como adultos, como padres. No respondí. Pero sabía que iba a presentarse igual. Abrí la puerta sin decir nada y me aparté para que pasara. No traía maletas, ni papeles, ni expresión de quien viene a reclamar nada. Caminó hasta el salón como si aún recordara el lugar exacto donde se sentaba cada día, pero esta vez no se acomodó.
Se quedó de pie, con los brazos cruzados, mirando a su alrededor como si estuviera entrando por primera vez a una casa donde ya no vivía. Le ofrecí sentarse en la mesa, no por cortesía, sino para dejar claro que no había sofá, ni cojines, ni sobremesa. Era una conversación necesaria, no una reconciliación disfrazada. Se sentó frente a mí y durante varios segundos ninguno de los dos habló. He estado pensando mucho, dijo finalmente, con un tono más bajo que de costumbre. Pensando en todo lo que pasó y en todo lo que no supe ver. No respondí. Sabía que venía con discurso preparado, que seguramente había ensayado frases, que había imaginado todas las posibles respuestas que yo podía darle. Pero también sabía que esta vez no iba a llevar el control de nada. No quiero justificar nada de lo que hice, y mucho menos pedir que borres todo esto como si no hubiera ocurrido. Ya entendí que eso no va a pasar. Lo único que me importa ahora es que podamos hablar de lo que viene, de cómo vamos a seguir, especialmente por los niños. Los niños no son el problema, le dije sin alterar la voz. Ellos están bien. Tienen estabilidad, tienen rutina, y siguen teniendo a los dos, aunque no en la misma casa. El problema fuiste tú. Lo que rompiste no lo arregla un horario de visitas ni una conversación adulta. Lo que se rompió fue lo que nos sostenía como pareja, y eso no se recompone con buenas intenciones. Ella bajó la mirada, no como quien se siente atacada, sino como quien por fin entiende que no hay argumento que valga para defenderse. Durante muchos años había tenido ventaja en cada discusión, porque su forma de hablar era firme, directa, siempre con ideas claras. Esta vez no tenía esa seguridad. Estaba desnuda, sin armadura, sin control. Quiero que firmemos el acuerdo, dijo después de un largo silencio. Hablé con mi abogada y le dije que no quiero pelear por lo económico. Que se respete lo que tú has propuesto. Que se firme sin poner condiciones. No es una decisión noble. Es una consecuencia, le respondí sin rencor, solo con claridad. Cuando rompes una estructura, no puedes exigir quedarte con los beneficios como si nada hubiera pasado. No vas a perderlo todo, pero tampoco vas a quedarte con todo como si hubieras actuado con honestidad. Asintió, sin añadir nada más. Por un momento pensé que esa parte ya estaba resuelta, que no iba a haber más obstáculos en lo legal. Pero no era esa la razón por la que había venido. Lo noté en su forma de moverse, de evitar mirarme directamente, de alargar silencios como si necesitara tiempo para acomodar las palabras. No estaba ahí por los papeles. Estaba ahí por algo más. Necesito decirte algo más, dijo al fin. Y no sé si te importa, pero siento que tengo que hacerlo. Habla. Nunca dejé de quererte. Sé que suena contradictorio, que no tiene sentido después de todo lo que pasó, pero es la verdad. No estoy esperando que lo entiendas, ni que lo aceptes, pero es lo que siento. Y sé que eso no borra nada, pero necesitaba decírtelo. Entonces tienes un problema con el significado de la palabra querer, le dije sin levantar el tono. Porque si a alguien lo quieres, no lo traicionas, no lo usas, no lo empujas al fondo mientras tú te diviertes con otro. No me vengas ahora con sentimientos tardíos. Es fácil decir que amas a alguien cuando ya no tienes que demostrarlo. Ella se quedó en silencio, sin reacción, como si cada palabra le cayera encima sin defensa. No lloró. No pidió perdón. Solo tragó saliva y respiró hondo, como si estuviera esperando que yo terminara de desahogarme. Pero no era eso. Ya no necesitaba vaciar nada. No me quedaba rabia. Lo que tenía era una certeza, la conversación no servía para cambiar el pasado, solo para confirmar que el futuro no iba a incluirnos como pareja. Sé que no tengo derecho a pedir nada, dijo después de varios minutos. Pero si algún día, en otro momento, quieres hablar de nosotros sin rabia, sin dolor,
solo como dos personas que compartieron 11 años de su vida, me gustaría que supieras que voy a estar dispuesta. No tengo interés en ser tu amigo, le respondí sin dudar. No quiero cafés cordiales ni cenas por nostalgia. No voy a sentarme a recordar los buenos tiempos con alguien que eligió dinamitar todo sin pensar en lo que iba a quedar. Me quitaste el respeto, la confianza, la imagen que tenía de ti. No quiero quedarme con las migas. No necesito cerrar nada con afecto. No dijo nada más. Se levantó despacio, recogió su bolso y caminó hasta la puerta sin mirar atrás. No hubo abrazos, ni despedidas simbólicas. Solo un portazo leve, una casa que volvía al silencio, y una certeza que se afirmaba más con cada paso que ella daba hacia afuera. Era el final real, no el emocional, no el simbólico. Era la confirmación de que ya no había vuelta atrás, ni siquiera para una última charla. Esa noche dormí bien. No porque me sintiera liberado, ni porque me hubiera quitado un peso de encima. Dormí bien porque no me quedaban pendientes. Había dicho todo lo que quería decir. Había escuchado todo lo que necesitaba escuchar. Y había confirmado, con cada palabra suya, que no había nada que valiera la pena reconstruir. Lo que seguía ahora no era olvidar, ni perdonar. Era seguir. Y eso, por fin, estaba claro. Después de esa última conversación no volvió a escribir ni a llamar. No hubo más intentos de verse ni excusas disfrazadas de preocupación. Todo se fue apagando como una máquina que se desconecta sin aviso. No me sorprendió. Ya no quedaban piezas por mover. La estructura que habíamos sostenido durante más de una década no existía. Lo único que quedaba era la parte administrativa del divorcio, los correos con los abogados, los trámites fríos que no tienen emoción pero que pesan más que cualquier palabra. Y aún así, en medio de lo mecánico, había momentos en los que me sentaba solo, en la cocina o en la terraza por las noches, a revisar lo que había pasado como si necesitara volver a entenderlo desde otro ángulo, como si algo se me hubiera escapado. No era tristeza, tampoco era nostalgia, era una especie de análisis constante, como cuando se repite una conversación en la cabeza buscando qué frase marcó el punto de quiebre, qué gesto fue el que cambió la dinámica. No tenía respuesta. Solo tenía hechos, y eso era suficiente para no mirar atrás con culpa. Lo más difícil fue explicarles a los niños que no íbamos a volver a estar todos en la misma casa. No lo entendieron al principio. Preguntaron si fue por una discusión, si era por el trabajo, si era algo temporal. Les hablé con claridad, sin dramatizar, sin detalles que no necesitaban, pero con la verdad suficiente como para que no crecieran con versiones disfrazadas. Les dije que mamá y papá ya no eran pareja, que iban a vivir en casas distintas, pero que ellos seguían siendo lo más importante para los dos. Me costó. No por lo que decía, sino por las caras que ponían. La confusión es peor que el llanto. No hubo grandes escenas, pero sí un silencio largo, de esos que uno siente aunque nadie lo nombre. Pasaron semanas hasta que aceptaron la nueva rutina. Al principio preguntaban cuándo volvería mamá a dormir aquí, si podían llamarla antes de acostarse, si podían ir a verla más días. Respondí todo con paciencia, sin bloquear sus emociones, pero marcando los límites con claridad. No era un castigo, no era una prueba. Era la nueva realidad. Ella cumplió con el régimen de visitas como se había acordado. Los recogía algunos fines de semana, los llevaba al cine, al parque, a casa de sus padres. Nunca intentó reinsertarse en la casa, ni insinuó querer volver. Supongo que entendía perfectamente que no tenía espacio aquí. Las pocas veces que vino a buscarlo se mantuvo fuera, con frases cortas, casi automáticas. Nunca más volvió a hablar de nosotros. Solo de los niños. Y eso, aunque suene raro, fue un alivio. No tenía ganas de más discursos vacíos.
Lo que ya había dicho era más que suficiente. En lo personal, me costó volver a tener una rutina solo mía. Durante años todo había estado conectado a ella, desde la hora en la que salía del trabajo hasta la forma en que comprábamos la comida, elegíamos películas o planeábamos vacaciones. De repente, todo eso se transformó en decisiones que solo dependían de mí. No fue liberador. Fue extraño. Me tomó semanas entender que no tenía que consultar a nadie para elegir qué comer, qué hacer el sábado, si salir o quedarme en casa. Empecé a recuperar viejas costumbres. Volví a leer por la noche, a escuchar música mientras cocinaba, a salir a caminar sin rumbo después de cenar. Cosas pequeñas que antes parecían insignificantes, pero que en su ausencia se volvieron parte de un proceso interno de reconstrucción. No intenté conocer a nadie. No era momento. No tenía interés en simular normalidad con alguien nuevo solo para tapar lo que había pasado. Preferí estar solo. Mirar hacia adentro. Entender que permití, que ignoré, que aprendí. No desde el reproche, sino desde el análisis. Porque si algo saqué en claro de todo esto, fue que nadie está exento de que le revienten la vida en la cara. Da igual cuántas cenas prepares, cuántos cumpleaños recuerdes, cuántas veces pongas el hombro cuando la otra persona está mal. Si decide irse, si decide engañar, si decide elegir a otro, lo va a hacer. Y no es tu culpa. La traición no se justifica por la rutina, ni por los cambios, ni por los altibajos. Se elige. Y cuando alguien elige traicionar, también elige dejar atrás todo lo que construiste sin decírtelo. Ese es el verdadero quiebre. No lo que hacen con otro, sino lo que deciden no cuidar contigo. Con el tiempo, mi entorno volvió a estabilizarse. En el trabajo, la gente dejó de mirarme con esa mezcla de curiosidad y lástima que suele aparecer cuando alguien se separa. Mis amigos, al principio demasiado prudentes, empezaron a tratarme como antes. Salíamos, hablábamos de fútbol, de política, de cosas sin importancia. Eso me ayudó a recuperar el sentido de pertenencia. Porque después de una traición así, uno se siente fuera de lugar incluso en los espacios más conocidos. Mi familia me apoyó sin preguntas. No necesitaban detalles. Solo estaban ahí, disponibles, sin juicio. Cerramos el divorcio a los 3 meses. Sin juicios, sin mediaciones innecesarias. Firmamos, cada uno con su abogado presente, y nos fuimos por caminos separados. No hubo abrazo, ni despedida, ni siquiera un apretón de manos. Fue solo una firma y un portazo. El punto final más simple para la historia más intensa que había vivido. Lo sentí como una liberación. No porque quisiera cerrar el capítulo con alivio, sino porque ya no tenía sentido seguir abriendo heridas que no iban a sanar con palabras. Hoy, meses después, sigo durmiendo del mismo lado de la cama. No por costumbre, sino porque me da igual en qué lado dormir. Cambié pocas cosas en la casa. No por nostalgia, sino porque no siento que deba demostrar nada cambiando los muebles o tirando objetos. El lugar sigue siendo mío. No por posesión, sino por permanencia. Aquí sigo, con mis hijos, con mis horarios, con mis planes. Con lo bueno y lo malo que viene después de un quiebre así. Y lo más importante, con la tranquilidad de haber actuado como debía, sin perder la cabeza, sin rebajarme, sin convertirme en lo que otros esperaban que fuera. No me arrepiento de nada. Ni de haberla enfrentado, ni de haberla echado, ni de haberme protegido como lo hice. Me duele que haya terminado así, pero no cambiaría mi reacción por nada. Hay gente que se arrastra, que perdona sin condiciones, que prefiere hacer como que no vio nada para no quedarse solo. Yo no. Yo elegí respetarme. Y eso, por encima de cualquier compañía, es lo que te salva. No lo digo con soberbia. Lo digo con certeza. Porque cuando todo se cae,
Lo único que te queda es la forma en la que decidiste no permitir que te pisotearan. Eso aprendí. Y eso me basta.